Buenas tardes, mi nombre es Daniel David Flores Caballero, estudiante de la Universidad del Sinú de primer trimestre. Hoy les vengo a leer estudios sobre la representación y forma de enseñanza de la escritura y lectura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000 en el contexto de enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos es algunas pocas carreras universitarias dadas en la enseñanza de la lectura y la escritura, pero restringida a talleres comenzó la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos los que se quejaban de lo poco y mal que leían y escribían los alumnos. Es decir, las dificultades de los alumnos serían algo visible. Para ubicar a la audiencia, precio explicar el contexto de la investigación en Argentina. Las universidades son mayoritariamente públicas, totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas. Por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen exámenes de ingreso que restringen la entrada con cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación se imparte de las universidades privadas. En el año 2000, cuando hice la investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de sus múltiples dificultades. Arnauz et al 1996, Arnauz Alvarado en 1997, Padilla de Cerdán en 2002, Paciente y Tutelir de 2003, entre otros. Se habían diagnosticado todo lo que sabían hacer los alumnos universitarios. En la menor proporción se hacían algunos estudios que ponían en relieve las dificultades de comprensión de texto de los alumnos universitarios. Además, investigaban los procesos de escritura en alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97, indagué los procesos de escritura en estudiantes universitarios. En una muestra de 9 casos, el propósito era observar cómo transformadores en textos definitivos en la situación de clases de prácticas del examen. Ya, ahí cortamos el video. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular las siguientes preguntas que abrieron las puertas de la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será que lo que encuentran otros autores se debe a que sus estudiantes reciben otra formación? No se trata de que lo que está en juego no son los procesos cognitivos de escritura, sino también están interviniendo las culturas académicas distintas responsables de las diferencias entre mis resultados y los de estos autores. Con este interrogante planteé las siguientes hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se deben
que se dan a ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan otras. No solo las cuestiones de pensamientos cognitivas son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito propias ciertas comunidades que usan las escrituras para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser observados o evaluados. En general, nadie les enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las exposiciones, por lo tanto, reflexiones. Era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables, al menos contribuyeran al común de las dificultades diagnósticas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo las otras culturas académicas enseñan prácticas de escritura que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar las enseñanzas de la escritura en universidades fuera Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la nación, que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares, índices de la forma de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas y en la calidad de textos producidos. En el año 97 indagué los procesos de reescritura en estudiantes universitarios. En una muestra de 90 casos, el propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definitivos. En una situación de clases de prácticas del examen, encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, lexicales, morfosintácticos y ortográficos. No hacía una revisión situativa ni una restauración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo querían decir. Si bien este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno y otra fueron distintos en los trabajos franceses. Violax Rose, Ferry de 1994. Incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura de expertos y novatos, Hayes y Flower de 1986, Scandarmill y Berry-Trier de 1992, se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos que revisaban al fondo de sus escritos. En mi estudio, los universitarios tenían a revisar su superficial y linealmente como expertos, por lo que repliqué el estudio para voces. Volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación. ¿Acaso no será que la... Necesito cortar.